Entonces, lo primerito que vamos a ver antes de nada es las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿De qué manera podemos verlas escritas? ¿O en qué forma podemos verlas nosotros escritas las de primer orden? Esta manera de escribir, chicos, ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta manera de escribir, chicos, muchos autores le dicen que es la forma normalizada de poder escribir una ecuación diferencial de primer orden. Otros autores le llaman la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cuál es esta? Esta es cuando dos funciones, por ejemplo, m de x y e por el diferencial de x más otra función n de x y e por el diferencial de y igual a 0. Si ustedes ven, esta función de acá depende de dos variables. Depende de x y depende de y. Esta función de acá, de la misma manera, depende de dos variables. ¿Sí? Y cada función, si yo quiero integrar mediante el método de, por ejemplo, separando variables, cada función debe estar con su respectivo diferencial. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a hacer el método. Método de separando variables. Este método, chicos, como su nombre lo dice, vamos a separar sus variables para poder integrar y poder tener la solución de una ecuación diferencial. Ahora, nosotros podemos decir que en una ecuación diferencial, una función que depende de dos variables, además, esta función está relacionada con sus derivadas. ¿Sí? Esa es la definición de una ecuación diferencial, ya sabemos. Entonces podemos decir nosotros, es de variable separable acá. Es de variable separable. Si escribimos de la forma, ¿de qué forma? Podemos ver, por ejemplo, el diferencial de y respecto de x igual a una función, mucho ojo con esto, a una función que solamente dependa de x por otra función que solamente dependa de y. Si ustedes ven, esta función solo depende de una sola variable, al igual que esta. ¿Sí? No depende de dos variables. ¿Qué quiere decir? Que si una función depende de dos variables, yo no puedo separar. ¿Sí? O podemos anotarlo en forma de cociente. Al anotarlo nosotros en forma de cociente va a pasar esto. El diferencial de y respecto de x va a ser igual a ¿quién? A la función f de x sobre g de y. Nuevamente, cada una de esas funciones, chicos, cada una de esas funciones solo depende de una sola variable.
Cualquier función, entonces, que dependa de dos variables, no se puede separar, tendría que ser por otro método. ¿Sí? Por otro método. Ahora voy a escribir ejemplitos del cómo podemos ver una ecuación diferencial de variables separables. Una ecuación diferencial de variables separables. A ver, puedo decir, por ejemplo, el diferencial de y respecto de x, esto es igual a 5 veces x al cubo por y al cuadrado, por ejemplo. Sencillita eso. Un segundo ejemplito. Podemos decir el diferencial de y un poquito más extenso. Respecto de x es igual a x al cuadrado menos 4 por, digamos, 2 veces y cuadrado más 3 veces y menos 1, digamos. Un tercer ejemplito, el diferencial de y respecto de x, o en la derivada de y respecto de x, perdón, en forma de cociente. A ver, podemos, si lo noto en forma de cociente, esto puede ser 7 veces x al cubo más 2 veces x al cuadrado menos 1 sobre y cuadrado más 3, digamos. Y un último ejemplito. Este último ejemplito podemos anotar con otra anotación a la derivada. Podemos decir la derivada de y es igual. De igual forma, con un cociente. En este cociente puedo poner, por ejemplo, el logaritmo natural de y menos 2 sobre, por ejemplo, una función trigonométrica, una tangente cuadrado de x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros vemos el primer ejemplo, esta es una función que depende de una sola variable, al igual que esta, y tiene un producto. Está escrita de esta forma que hemos visto. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esa ecuación diferencial yo puedo resolver mediante el método de separando variables. El método de separando variables. ¿Sí? Yo veo este segundo ejemplo. Veo este segundo ejemplo y digo, también existe acá un producto. Y veo que acá existe una función. Todo eso es la función f de x, que solamente depende de una sola variable, x. Al igual que acá, toda esta función depende de una sola variable. Puede tener 3 términos, 4, 5, no importa. Lo que me importa a mí es que toda la función completa dependa de una sola variable. En ese caso depende de la variable y. ¿Sí? Ahora, en el caso del tercer ejemplo. Veo el tercer ejemplo y digo, esta está escrita en forma de cociente. En el numerador tengo una función que solamente depende de una sola variable. Esa variable es x. En el denominador depende de una sola variable y esa variable es y. Entonces yo sí puedo separar variables cuando veo escrito de esta manera. Igual que en el cuarto, es un cociente. En el numerador tenemos una función logarítmica, pero esa función logarítmica solo depende de una sola variable. Igual en el denominador, una función trigonométrica que igual depende de una sola variable. Entonces yo puedo separar mis variables. ¿Sí? A ver, voy a volver a escribir eso que he escrito acá arribita. Y voy a decir, ¿cómo se resuelve ahora esto? Cuando yo tengo una ecuación diferencial
que puedo separar sus variables. O puedo escribirla de la otra manera también. Entonces, cuando tengo una ecuación diferencial que yo puedo separar sus variables, lo único que yo debo de hacer en ese caso es separar las variables e integrar y tengo la solución, ¿sí? Entonces, separando variables. Como su nombre lo indica, chicos, cuando yo separo variables, hago que cada diferencial tenga o esté acompañada de su función correspondiente. En este caso, el primer caso, este diferencial de acá, debe estar con su función correspondiente que es f de x. Y este diferencial de acá debe estar con su función correspondiente que es f de y. ¿Por qué? Porque yo puedo, eso sí puedo derivar. Algo que no esté con su función correspondiente, yo no puedo integrar. No puedo integrar, chicos. Entonces, dicho eso, vamos a separar sus variables. Algo que tenemos que tener bien claro en este método es que los diferenciales siempre deben estar en el numerador. Siempre. Para cualquier método. Los diferenciales siempre deben estar en el numerador. En este caso, por ejemplo, el diferencial de y está en el numerador, pero el diferencial de x no. Entonces, al mismo tiempo que separo las variables, hago que eso tiene que estar en el numerador. Por ejemplo, ese diferencial de y he dicho que está, lo dejo ahí. Esta función g de y tiene que estar con su respectivo diferencial. Acá está multiplicando, va a ir al otro lado a dividir. ¿Sí? Se queda la función f de x y va a ir multiplicado por el diferencial de x. Ese diferencial estaba dividiendo, viene a multiplicar. En este otro caso, igual separo las variables. ¿Cómo? Dejo el diferencial de y. Esto es x por y porque están con lo mismo. Ya. Este g de y está dividiendo, va a ir a multiplicar. Entonces, si va a ir a multiplicar, esto va a quedar de la siguiente manera. G de y por el diferencial de y igual a f de x por el diferencial de x. Bien, he separado sus variables. Como ustedes ven, voy a agarrar el rojito. Cada función o cada diferencial con su función correspondiente. ¿Verdad? La función f de x con su respectivo diferencial de x. Igual acá. A eso, chicos, se llama separar variables. A eso que estoy viendo, a eso que he hecho, se llama separar variables. Una vez que yo hago eso, lo único que procede es integrar. Entonces, para integrar, lo único que va a pasar es esto. La integral de quién? De ese diferencial de y sobre g de y igual a quién? Igual a esa integral de quién? De f de x por el diferencial de x. Igual en el otro lado, igualito. La integral de quién? De g de y por el diferencial de y igual a la integral de f de x por el diferencial de x. Entonces, chicos, ahí está. Y integrar, yo ya sé, materia de cálculo 1, ¿verdad? Por eso les había dicho que la materia de cálculo 1 es muy, muy importante para ecuaciones diferenciales. Si yo no sé bien cálculo 1, no voy a poder avanzar. Me voy a truncar ahí.
Entonces, esa es la manera de poder ver ecuaciones diferenciales de variable separable y poder resolverlas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces vamos a resolver unos ejemplitos de ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿ya? Ejemplo, vamos a poner. 1. Resolver la ecuación diferencial. Acá tengo algunos ejercicios para resolver, tal vez sí. Digo 1 más x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x igual a 0. Solución. A ver, chicos. Lo primero que yo voy a hacer es escribir mi ecuación diferencial. Escribo mi ecuación. Bien. Y digo, veo esto. Y digo, esta es una función. Esta es otra función. Esta primera función depende solo de la variable x, ¿sí? Esta otra función solo depende de la variable y, ¿sí? Entonces yo creo que sí, efectivamente puedo separar las variables. ¿Cómo? Para que se me sea más sencillo, por un momento esto lo puedo llevar al otro lado, por un momento, para ver que esto, 1 más x por 1 más x por el diferencial de y igual a esto de acá está con negativo, va a ir con positivo, igual a y por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ahora un poquito más fácil de separar las variables. ¿Sí? Esta función debe estar con su respectivo diferencial, que es el diferencial de x. Y esta diferencial debe estar con su respectiva función, que es la función y. Entonces, separo. Siempre el diferencial debe estar en el numerador. El diferencial de y sobre ese y está multiplicando, va a venir a dividir. Igual el diferencial de x sobre 1 más x. Listo. Es separado. Si quieren aquí se los pongo. Separando variables. Ahora, lo único que me queda es integrar para poder escribir la solución. Integrar. Si yo integro esto, va a ser de la siguiente forma. Si integro, esto es de la siguiente forma. El diferencial de y sobre y es igual a la integral del diferencial de x sobre 1 más x. ¿Sí? Esto puedo llevarlo al otro lado para que esté de la forma en que hemos visto la ecuación, si quieren. Entonces yo lo llevo al otro lado, es menos la integral de quién, del diferencial de x sobre 1 más x igual a 0. Integrales prácticamente muy sencillas, integrales que yo puedo resolverlas fácil. La primera integral, ¿qué es? La primera integral es simplemente el logaritmo natural de y menos la segunda integral, que es lo mismo, el logaritmo natural de 1 más
x igual a 0. ¿Sí? Ah, hay algo que me estoy olvidando. Cada vez, todo el tiempo que yo integre integrales indefinidas, siempre debo de aumentar una constante de integración. Siempre debo de aumentar una constante de integración. Eso les han enseñado en cálculo 1, ¿verdad? Ahora digo, esta es mi solución. Esta es mi solución, sí. Pero ¿puedo hacer algo más para que mi solución se vaya viendo o se vaya haciendo más pequeña? Creo que sí. Si yo aplico a toda mi solución, por ejemplo, la exponencial, ¿qué va a pasar? Entonces va a ver de la siguiente manera. El exponencial por el logaritmo natural de y menos el exponencial por el logaritmo natural de 1 más x más la constante igual a 0 si quiero. ¿Sí? Y mediante la propiedad de exponenciales, yo puedo decir, el exponencial con el logaritmo se simplifica. Se simplifica. ¿Qué me va a quedar ahí? Lo único que me va a quedar ahí es y igual a, y menos el exponencial por el logaritmo natural. Esto de acá es una suma, chicos, y esta suma yo puedo desglosarla como, puedo decir el logaritmo natural de 1 más x por el exponencial a la constante igual a 0. ¿Sí? Nuevamente, propiedad de logaritmos. Esto puedo hacer que se simplifique. Propiedad de logaritmos con exponenciales. Menos 1 más x por esto, chicos. Este exponencial, si ustedes colocan en su calculadora el exponencial, es un número constante. Es igual que el número pi. No el mismo valor, pero me refiero al que es una constante. Siempre va a ser igual. Entonces, una constante elevado a otra constante, ¿qué me da? Simplemente otra constante. Le puedo llamar constante 1. Igual a 0. ¿Puedo hacer algo más? Creo que no. Si no puedo hacer nada más, esta es la solución de mi ecuación diferencial. Y hemos visto en la anterior clase que la solución de una ecuación diferencial debe estar escrita de forma implícita o explícita. Esta está escrita de forma implícita. ¿Se puede escribir de forma explícita? Sí. Puedo despejar ese y si yo quiero, no importa. Cualquiera de las dos está bien. Entonces esto va a ser 1 más x por la constante 1, si quieren. Ahí está, escrita de forma implícita y escrita de forma explícita. Cualquiera de las dos formas va a estar bien. Siempre mejor. Para este primer parcial, si escribimos la ecuación diferencial de forma explícita. Implícita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Todo está claro. ¿Sí? Veo que está claro todo, ¿no? Por eso no estamos diciendo nada. Entonces, a ver, para poder remachar esto, creo que tengo acá un ejemplito más que podemos resolver si quieren. Sí, acá tengo un más, bien cortito parece. Dos, puedo decir.
resolver. La derivada de y es igual a menos x por y. Ah, pero esto dice que tiene valores en la frontera, y estos valores en la frontera es cuando y vale menos 3, x vale 4, dice. A esto, chicos, se llama valores en la frontera. O se dice, quiero que halles la solución en este punto, si quieren decir ustedes así. La solución en este punto. Esto se usa solamente al final. ¿Para qué? Para poder hallar el valor de una constante y poder escribir la solución de forma que sea exacta. Eso. Porque teniendo nosotros la solución escrita como con una constante, o con una constante 1, 2, o con una constante, quiere decir que en esa solución son una familia de curvas que pueden ser infinitas. Pero sé qué familia de curvas es, esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. Me anoto mi ecuación diferencial y esto es la derivada de y igual a menos x sobre y. Entonces digo, el diferencial de y respecto de x, lo único que estoy haciendo es escribir esta derivada de diferente manera. ¿Para qué? Para poder separar sus variables. Escrito de esa manera yo no puedo separar sus variables, ¿verdad? Entonces, digo separando variables acá. Separando variables. ¿Qué va a pasar con esto? Siempre el diferencial debe estar en el numerador. Entonces, digo, este y está dividiendo, va a ir a multiplicar. Esto va a ser y por el diferencial de y igual a menos x. Este diferencial está dividiendo y volver a multiplicar por el diferencial de x. ¿Sí? Ahora, lo único que hago ahora, después de haber separado las variables, es integrar. Para integrar yo, debo hacer esto. Integro y por el diferencial de y igual a la integral de quién? De menos o menos la integral de x por el diferencial de x. Ese negativo siempre sale de la integral. Esas son propiedades de cálculo número. Entonces, solo integro. Y estas integrales no son complicadas. La primera integral, ¿qué va a ser? Va a ser y cuadrado sobre 2 igual a menos la otra integral que va a ser x cuadrado sobre 2. Cada vez que integro integrales indefinidas, siempre debo adicionar una constante de integración. ¿Sí? Ahora, yo voy a llevar este término al otro lado. Y se va a ver de esta manera. Y cuadrado sobre 2 igual a menos x cuadrado sobre 2. Y la constante se va a quedar ahí, no importa, es una constante, igual que el cero. El cero es una constante. Ay, ¿qué estoy haciendo? Menos, más en este caso. Bien. Entonces, yo debo devolver o tratar de volver a la ecuación lo más pequeña posible. ¿Cómo? En este caso voy a multiplicar por 2 toda la ecuación. Al multiplicar por 2 toda la ecuación, ¿qué va a pasar? Voy a decir, va a ser y cuadrado más x cuadrado igual a una constante multiplicado por otra constante, simplemente otra constante. ¿Sí? Entonces, ¿podré hacer algo más acá? Creo que no. Si no puedo hacer nada más, entonces esta es la solución de mi ecuación diferencial. Ah, pero me han dado valores en la frontera y me han dicho
que y vale menos 3 cuando x vale 4, ¿verdad? Entonces, yo empleo eso ahora, una vez que tengo la solución. Dice, y vale menos 3 cuando x vale 4. Eso quiere decir eso. X vale 4 y vale menos 3. ¿Dónde debo de reemplazar esto? Esto debo de reemplazar en la solución, en mi solución. Cada vez que yo veo x pongo 4, cada vez que yo veo y pongo menos 3. Entonces digo, y al cuadrado menos 3 al cuadrado más x al cuadrado, 4 al cuadrado, igual a la constante 1. Resuelvo eso, menos 3 al cuadrado, positivo 9, más 4 al cuadrado, 16, igual a la constante 1. 16 más 9, la constante 1 es igual a 25. Entonces yo tengo el valor de la constante 1. ¿Qué hago con ese valor? Lo coloco en la solución. ¿Cómo? Se va a ver escrita de esta manera. Y al cuadrado más x al cuadrado igual a 25. Eso quiere decir que esta es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Está claro, Inge. Bien. Entonces se entiende, chicos. Muy bien. Este es el método de separando variables. La próxima clase ya vamos a ver otro método, las ecuaciones diferenciales homogéneas, por ejemplo. Esas ya se ven de distinta manera, ya son un poquito más largas, sí, pero tampoco es difícil, tampoco, ¿ya? Entonces, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, nada, nos vamos a estar viendo la próxima clase. Una preguntita, a ver. ¿Quién está grabando las clases? Chicos, ¿quién está grabando las clases? No tengan miedo en decir, no os voy a reñir ni nada, está bien. ¿Quién está grabando? Necesito su ayuda de ustedes, el que está grabando. ¿Nadie está grabando la clase? Ya, Eduardo. Eduardo, ¿te quedas un ratito conmigo entonces hasta el final? Ya, mientras... Entonces, chicos, con todos los demás, nos vemos la próxima clase o el día que tienen que entregar su práctica, ¿ya? Chao.